están? Un gusto recibirlos de nueva cuenta en esta que es tu casa, este es tu espacio, ya sabes, hashtag, como dice Osvaldo, parte de esta bella comunidad Power Life. Hoy quiero compartir una reflexión interesante y es uno de los temas que se han vuelto algunos de mis temas favoritos y es de que somos dioses. ¿A qué me refiero con eso? Y más de uno probablemente se va a espantar, se va a indignar. Yo sé que algunos van a subir las cejas y estarán comenzando a cuestionarse de qué diantres habla este fulanito. Familia, mira, desde al investigar en muchas fuentes, al investigar en muchas creencias, muchas ideologías, no necesariamente religiones, porque inclusive algunas creencias que no tienen nada que ver con religión, que no tienen nada que ver con eso, hemos llegado a una conclusión general de que hay una fuerza superior o hay una inteligencia más madura o hay un origen mucho más primario, primitivo, que formó al ser humano, Y se le puede entender como quieras. Podemos llamarle Dios, podemos llamarle universo, podemos llamarle la fuente, qué sé yo. Todo eso es poco importante. Lo que sí es importante es que en muchas de estas fuentes de información nos hablan de que este ente original decide conocerse o decide manifestarse o decide experimentarse a través de crear o de multiplicar algo hecho a su imagen y semejanza. Fíjate nada más, una de las versiones que a mí me gustan mucho, por ejemplo, viene del hinduismo. En el hinduismo nos platican de un gran dios que originalmente estaba muy aburrido, una conciencia superior que estaba aburrido. ¿Por qué? Porque cuando eres todo y sabes todo, pues ya no estás experimentando nada. O sea, pues ya todo es todo. Entonces, con ese aburrimiento, decide partirse a sí mismo en miles de millones de partecitas que tenían un solo objetivo, que experimentar, vivir, cruzar todas las posibles caminos y experiencias en un caminito hacia volverse a integrar y regresar hacia sí mismo. Entonces, es una manera que a mí me encanta de entenderlo y de platicarlo, porque si tú y yo somos parte de ese gran todo, es como si tomas un vaso de agua de mar. Ese vaso de agua de mar, claro, no tiene la extensión que tiene el mar, pero tiene la complexión o las características químicas idénticas al mar. Entonces, ese vasito es mar. Y lo mismo si nos vamos ahora sí a meternos a la creencia que aquí en Occidente es la más popularizada, que es la creencia cristiana y todas sus derivaciones. Cuando nos habla precisamente, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, no tiene nada que ver con 2 brazos, 2 pies, 2 ojos, porque eso sería una interpretación muy limitada, muy simplista o simplona. Tiene que ver a toda la conciencia, tiene que ver a toda la configuración, y eso es maravilloso, porque igual que el vaso con agua de mar es mar, igual que la creación de Dios es Dios. Y eso a mí me encanta, me enamora. ¿Por qué? Porque nos quita, primero que nada, el peso que los líderes, los religiosos, las sociedades nos han impuesto. ¿Por qué nos lo quita? Porque ya no tenemos que depender de un tercero para conectar con ese gran ser que nos formó. Ya no dependemos del político en turno, del sacerdote en turno, de la religión en turno. Ahora conectamos únicamente con esa parte interior, con esa parte interna. Y al conectar con esa parte interna, puedes conversar con Dios igualito como conversarías contigo mismo. Y eso, primero que nada, a mí en lo particular, me encanta, me enamora poder hablar con Dios como hablo conmigo. Así, de piquete de ombligo. Así, llorar y patalear. Así, invitarle un trago. Y saber que no se indigna. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pueda pensar, Él ya lo pensó, porque Él es todo. Entonces, no puede indignarse de algo que sea parte de Él. ¿Sí me explicó? Sería hasta absurdo, sería bastante tontito, sería un poquito estúpido pretender que se indigne de algo que Él mismo creó y que permite que exista. Por el contrario, eso que existe
nos lleva a una de las más grandes bendiciones que yo me atrevo a conocer o a describir, que es el libre albedrío. Fíjate qué maravilla. Yo puedo elegir tomar una bebida, voy a decir algo, un destapacaños, que me va a producir dolor, que va a maltratar mi cuerpo, que va a producirme sufrimiento, y puedo elegir no hacerlo. Pero ese gran ser que me formó no me obliga. No me obliga. Y entonces mi decisión es todavía más valiosa. Porque como podría elegir algo que me lastime, al yo elegir algo que no me lastime, mi decisión vale más a que si no tuviera elección. O me obliga. ¿Sí me explico? Entonces, cuando vas entendiendo esto, cuando vas entendiendo que tú y yo tenemos la potestad, tenemos la capacidad de manifestar nuestro camino absolutamente como queramos. Porque por un lado tenemos el libre albedrío y por el otro lado tenemos el poder, la intención, la capacidad y los alcances de aquello que nos formó. El vaso de agua de mar es mar y la creación de Dios es Dios. Entonces, esa es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla? Porque ahora sí, cuando vas entendiendo eso, primero que nada, nos dijo aquel gran maestro. Fíjate cómo lo puedes entender desde la parte abstracta o lo puedes volver pragmático. Aquel gran maestro nos decía, el único mandamiento que les puedo dar, la única indicación que les dejo es, ámense unos a otros como yo los amé. Si regresamos a esa percepción hinduista, brahmanista, de que aquel gran Dios aburrido se separó a sí mismo en miles de millones de partecitas, resulta que doña Juanita es yo. Resulta que Beethoven es yo. Resulta que Hitler es yo. Resulta que la Madre Teresa de Calcuta es yo. Es otra partecita del gran yo en el cual yo también formo parte. Cuando lo entendemos así, ya no hay posibilidad en la mente o ya no tomas la decisión de lastimar a un tercero. Ya no tomas la decisión de algo que pudiera infligirle un daño o un dolor, porque ese tercero no existe, es otra manifestación de yo, de ti, del gran yo. ¿Sí me explicó? Y entonces, todo lo que buscas para ti mismo es el bienestar. Todo lo que buscas para ti mismo es la paz. Todo lo que buscas para ti mismo es la mejora constante. Y eso mismo lo buscas para los que conoces y para los que no conoces, porque finalmente son parte de ti. Y cuando conceptualizamos eso, chavos, o sea, quiero que me sigan con esta línea, denme ese beneficio de la duda, porque cuando lo vamos siguiendo, vamos conectando puntos. Vamos conectando que todos los que estamos aquí deambulando, que deambulamos en el pasado o que deambulamos en el futuro, seguimos siendo el mismo yo. Luego, cada uno de nosotros somos Dios. Entonces, a partir de este momento, y además tenemos el libre albedrío de elegir algo que nos lastime o algo que nos beneficie. A partir de este momento, las posibilidades para crear y manifestar tu vida son maravillosas. A partir de este momento te das cuenta que la enfermedad o la salud tú la has manifestado y la puedes manifestar. Te das cuenta que la pobreza o la abundancia tú la has manifestado y la puedes manifestar. Te das cuenta que aquello que te ha lastimado o aquello que te ha hecho feliz, tú lo has manifestado. Oye, pero es que fue fulanito que me lastimó o perenganita que hizo algo en mi contra. Pero cuando recuerdas que ese fulanito o esa perenganita es otro yo, es otro tú, que ya se olvidó de eso y te ve como algo distinto, en automático, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a pelear con ese concepto de ella que te lastima? No. Vas a entender que ese ella o ese otro se olvidó de que somos uno. Entonces ya no lo miras con desprecio. Lo miras como miras a alguien que se hace daño a sí mismo y no se da cuenta. Es un amor distinto. Es un amor, me atrevería a usar la palabra compasivo. Que compasión no significa tenerle como si fuese alguien menos, ¿no? Sino por el contrario. Es un amor compasivo, decir, wow.
Y entonces vemos la gran frase de aquel gran maestro de hace poquito más de 2000 años que decía, es que no saben lo que hacen. Cada uno de los que estamos aquí estamos redescubriendo que no existe el otro y que no estamos separados de Dios. Y que todo lo que Dios, que es el todo, pretende para sí mismo, lo pretende para nosotros también. Para ti, para mí, porque somos uno mismo con Él. ¿Sí me explico? O sea, aunque puede sonar muy rebuscado, el concepto es bastante simple. Entonces, las hambrunas las hemos provocado nosotros. No es que el gran ser nos haya castigado, porque no concibe. Entonces, la pobreza, cuando percibimos a un tercero que no es yo, pues me lo chingo. Pero cuando recuerdo que ese tercero soy yo, va a comenzar a desaparecer la pobreza. Las pandemias como esta del COVID, igual. Por eso cuando en otro capítulo hablábamos de que la pandemia del COVID, más que ser algo sanitario, es algo de liderazgo, entre más miedo permitamos que entre a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra mente, más manifestamos eso. En otros programas hablaremos un poco más de la manifestación. Hablaremos un poco más, inclusive en uno de nuestros programas tuvimos un magnífico invitado que nos explicaba cómo es el abracadabra. Pero la esencia sigue siendo la misma. En la misma facilidad con que ese ser superior, como tú le quieras llamar, manifiesta y dijo, hágase la tierra, hágase la luz. Y así sucede. En la misma facilidad tú puedes manifestar para ti, para los tuyos, para tu vida, hágase la salud, hágase la abundancia, hágase la prosperidad. Y se va a seguir respetando el libre albedrío. Si tú manifiestas, hágase la riqueza para mí y para todos los que me rodean, pero alguien que te rodea a un lado todavía tiene en su mente de que la pobreza abunda, se va a manifestar para ti y para todos los que lo acepten. Pero si él dice, el mundo es difícil y yo tengo que chingarme para poder ser rico, no se le va a manifestar a él porque se respeta su libre albedrío. ¡Madrazo! Entonces, fíjate, ¿cuál es el objetivo final de esta conversación? De este capítulo en particular de nuestro querido podcast. Comienza a abrirte a la posibilidad de que eres creación de ese ser superior, como tú le quieras llamar. Comienza a abrirte a la posibilidad de que has sido creada a imagen y semejanza, y no es con 2 brazos y 2 piernas, sino es mucho más allá. Y comienza a abrirte la posibilidad de que lo que has vivido tú lo has manifestado, y lo que vayas a vivir tú lo vas a manifestar. Y si te abres a esas posibilidades, entonces en automático el de al lado se va a inspirar en ti y va a elegir la felicidad contra el dolor, va a elegir la abundancia contra la escasez, va a elegir la alegría contra el odio, por el simple hecho de que tú lo inspires. Y entonces otra parte de ti, otra parte de mí, del yo que somos todos, comienza a sanar y comienza a sanar y comienza a sanar. Y así como se hizo la pandemia del virus de COVID por miedo, así se comienza a hacer una pandemia de sanación por algo que las religiones han querido manipular, que se llama fe, que no tiene nada que ver con un credo, no tiene nada que ver con un nombre, no tiene nada que ver con una línea, tiene que ver con simplemente tener una certeza de algo que todavía no alcanzas a ver, y con esa certeza lo puedes manifestar. Familia, esto es como dice Osvaldo, ya sabes, siempre bien polémicos, siempre mostrando las cosas con un punto de vista distinto, irreverente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo sí es que te confrontes tus propias ideas. A lo mejor al confrontarlas, las confirmas, pero a lo mejor te abres a la posibilidad de algo distinto. Familia, somos parte de una gran comunidad, Power Life. Tienes que seguir a Power Life en todas sus redes sociales. Gracias por estar conmigo. Sígueme también en mis redes sociales, #y @ como dice Osvaldo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Bye, bye.